los miércoles con un gusto de verlos en el programa Camina con Meg, en este espacio de retos femeninos dedicado de verdad a traerles a ustedes desde el camino espiritual, de la salud, de todo lo que implica esta parte más allá de lo físico y también parte importantísima de cómo trabajar con nosotros de tantas maneras para pasar la vida mucho mejor. Estamos invitados y convocados todos a vivir más sanos, a vivir más felices, pero eso implica una chamba. Hoy todos hemos estado buscando seguramente terapias alternativas que me lleven a un estado de salud sin el comprometerme en otras partes, como a veces la medicina tradicional sucede. Hay parte que es muy importante, y lo hemos dicho no en este programa, en varios programas, que nuestra mente, nuestras emociones, los eventos que nos han sucedido con el tiempo, desde que nacemos hasta este momento, tienen una impronta en el cuerpo. Y cuando conocemos a alguien que tiene la virtud, porque es una virtud o un talento, no solamente porque aprendió una terapia, sino porque tiene verdaderamente la comprobación, la sensibilidad y la intuición para guiar, entonces hace que nosotros tengamos una visión bien diferente de lo que es la salud de una manera integral. El programa de hoy se trata qué es y para qué sirve la terapia craneosacral. Tengo a una experta que, les voy a decir la verdad, es mi hermana del alma, Pilar Martínez Rosas, que nos conocemos hace muchísimo tiempo, y la parte que hace maravillosa las hermandades es que uno va creciendo de la mano, siempre vamos haciendo cosas, hemos armado viajes a India, hemos hecho viajes a subir montañas, entonces aquí hay no solamente un gran cariño, sino una gran admiración por todo lo que ella hace, porque veo cómo ha ayudado a muchas personas que conozco, que le he recomendado. En mi parte personal, pues también yo siento que esta terapia de cráneo sacral sí te hace toda la diferencia. Déjenme platicarles quién es Pilar Martínez. Yo le digo Pili, pero bueno, es Pilar Martínez. Es una experta que lleva más de 20 años en el mundo de la salud y el trabajo corporal. Se capacitó en la terapia craneosacral en el Instituto Upleyer, con sede en Florida, en Estados Unidos. Vivió 7 años en India, donde facilitó esta terapia a muchísima gente, asimismo en Austria, en Tailandia, y actualmente lo hace consistentemente en México. Desde hace 25 años, su pasión por comprender la profundidad, el funcionamiento del cuerpo, la conduce a entrar de manera muy profunda a la práctica de yoga, unido a su incesante inquietud de encontrar respuestas en lo más profundo de su ser. Esta necesidad la lleva a Bangalore, India, para adentrarse en la práctica de yoga terapéutica, que hoy comparte en sus clases que da consistentemente 3 veces a la semana. Durante 3 años cursó la especialidad de psicoterapia corporal integrativa en el centro Yoyocali, en la Ciudad de México. Participó y se capacitó en paternidad responsable en la Ciudad de México, en el Instituto de Paternidad Responsable. Asimismo, en psicoterapia corporal biodinámica en la Ciudad de México. Hoy, desde el 22, empieza su entrenamiento de experiencia somática México de Peter Levine. Y esta es mi hermana del alma, que le doy la bienvenida desde su paraíso donde habita, en la playita, riquísimo. Mi Pili amada, gracias por estar en el programa. Mi güerita, qué introducción, muchísimas gracias. No, al contrario, pues me siento muy honrada de poder compartir esto que para mí se ha hecho la diferencia, ¿no? Con todo tu público, contigo, ¿no? Y pues muchísimas gracias. Fíjate, Pili, que a veces sabemos de cosas, pero no tenemos a profundidad qué es y para qué sirven las terapias. Y a mí sí me gustaría que nos explicaras en qué consiste, a dónde llega y por qué funciona. Platícanos. Ok, la terapia craneosacral yo le digo que es una hija de la osteopatía, ¿no?
Y cada vez que me preguntan qué es y cómo trabaja la terapia, me ponen en un dilema. Es muy sutil explicar cuando la persona que me pregunta no tiene conocimientos anatómicos, porque es una terapia basada en la fisiología, en la anatomía del cuerpo. Básicamente entramos a trabajar con el tejido conectivo, las membranas. ¿Qué es esto? Cualquiera que haya pelado un pollito, ¿no? Y reconoces esa capita que está entre la piel y el muslo o la pechuga, digamos, ese es el tejido conectivo. Y nuestro cuerpo es tejido conectivo, todo está contenido, es como la naranja. La primera capa, la segunda capa y cada gajito se está haciendo unido. Entonces, al mismo tiempo que une, al mismo tiempo que sostiene. ¿Cómo llegamos al tejido conectivo? A través de los huesos, por eso cráneo sacral. ¿Y a dónde queremos llegar con el tejido conectivo? Al sistema nervioso central, que es el que está regulando todo el cuerpo. O sea, una vez que entramos nosotros al tejido conectivo, por ejemplo, alguien que llega con un dolor del hombro, ¿no? O de la axila. Entonces yo entro en contacto, toco el cuerpo, puedo leer en dónde está la restricción, porque este tejido, si se jala, si se tuerce, pues va a jalar al músculo, va a jalar al hueso. Entonces lo que buscamos es relajar a través del contacto con mis manos, con una presión no mayor a 5 gramos. ¿Qué es 5 gramos? Lo que pesa una moneda de 2 pesos. O sea, es muy sutil, muy suavecita. Por lo mismo, la pueden recibir bebés hasta las personas adultos mayores, porque no es invasiva, porque es respetuosa, porque escucha la necesidad del cuerpo, que es a lo que nos entrenamos los terapeutas, a escucharlo y poder saber qué necesita, porque dentro de nuestro sistema está una respuesta natural a autosanarnos. Lo que tenemos que es ayudar al cuerpo a que encuentre de nuevo esta posibilidad. Y entonces con esta lectura, con esta información, yo le ayudo a que este tejido que estaba torcido aquí esté cuenta como una camiseta, que llega un momento, pues a los 5 años de tener esto aquí, el dolor va a ser terrible. Entonces con la terapia busco aflojar, soltar a que el hueso, el músculo, llegue a su lugar. A ver, Pili, pero además, cuando tú dices porque yo lo he vivido, es una terapia muy amorosa, muy suave. Es tan suave que parece que no pasa nada, ¿no? Exacto, Pero, exacto. pero mi cuerpo te puede decir hasta aquí vas a llegar o no. O sea, mi Exacto, cuerpo, exactamente. eso es lo que tú escuchas cuando me estás haciendo una terapia, cuando ya ves como una restricción, es que a lo mejor ya no puedo con más. ¿Es así? Exactamente. Hazte de cuenta que es como alguien que tiene una fractura y en su pie y necesita una muleta. Yo no le puedo quitar la muleta de un día para otro, sobre todo si él ha estado acostumbrado a traer una muleta, digamos, una forma en que el cuerpo adoptó esa lesión o esa restricción, pues no se la puedo, a veces, depende del tiempo que tenga con la lesión o con la restricción, de un día para otro. Tiene que ser paulatino para que el cuerpo vaya encontrando naturalmente su ajuste. Si yo te quito a ti una muleta de un día para otro, va a ser, o sea, el cuerpo no va a saber cómo responder. Claro. Entonces, si te la voy quitando poco a poquito, un ratito, dime. No, es que me quedé pensando. No, ajá. No, dime, El dime. cuerpo va a saber, ¿no? En algún momento que ya puede caminar sin muleta, ¿no? Haciendo una analogía de cómo se trabaja por la sutileza y suavidad de la terapia. Mi cuerpo, que normalmente cuando tiene un evento, y aquí es también que quiero que toquemos ese punto, cuando tenemos un evento emocional que se junta, voy a decir como una contractura, Pili, ¿no? Porque ahí a veces ni siquiera nos damos cuenta, simplemente cuando ya el dolor no aguantas, dices que alguien me lo quite. Cuando tú das una terapia, porque además te has capacitado para eso, para esta como lectura sensitiva, que eres una persona altamente, verdaderamente perceptiva, al tiempo que tú estás haciendo esta terapia, hay una conducción como de reflexión para el paciente, ¿eh?
la información está en el cuerpo, güerita, la información emocional, la información energética. Y parte de la terapia es, digamos, cuando el cuerpo recibe una energía, una información demasiado fuerte que no sabe qué hacer con ella, la encapsula. Si yo te doy un golpecito en el brazo ligero, el cuerpo sabe qué hacer con esa energía, pero si yo te doy con un bati fuerte, es demasiado. Lo puedo llegar a romper. Entonces el cuerpo, en sabiduría, encapsula esa energía, ¿ok? La tengo encapsulada ahí, que con el paso del tiempo, si no la desbloqueo, si no la libero, me va a empezar a dar problemas, no hay la misma irrigación sanguínea, linfática, en fin, energética. Ahora, con la terapia yo siento ese bloqueo, siento lo que nosotros le llamamos quistes energéticos, se desbloquea con el movimiento, aquí estoy, la seguridad, en fin, creando todo un espacio terapéutico para que el paciente se sienta seguro, pueda liberarlo, ¿no? Y entonces ahí es donde va a brotar probablemente la memoria que el que te dio el batazo, pues era un amigo tuyo, y entonces fue el dolor de saber que te estaba lastimando un amigo, que es diferente, así es alguien en la calle que no conoces. Y toda esta información el cuerpo la guarda, es una memoria celular que le llamamos, que la que es más conocida es que te dicen que cuando ya subiste una montaña, que nosotros sabemos de altitud, el cuerpo se acuerda una vez que subiste qué hacer cuando estás a esa altura. Es exactamente lo mismo con este trabajo de las emociones, de la energía, del golpe físico, ¿no? Nos decían en el entrenamiento que no es lo mismo tener un accidente cuando acabas de perder un ser querido que tener un accidente cuando vas a recibir la lotería, ¿no? O sea, el cuerpo está más listo, puede más con el impacto que si estás triste o estás pasando por un momento, pues, difícil para ti, ¿no? Cuando tú... ¿Contesto tu pregunta? No, no, sí, sí, muy bien. Es que sabes que se me agolpan muchas preguntas porque lo que quiero es que la gente comprenda que todo trabajo es de la mano con el terapeuta. O sea, yo tengo que hacer mi parte. Tú estás Sí, ayudándome como a desbloquear y sí, posiblemente se detone una memoria emocional que no tenía el registro consciente. Y sí. ahí es donde empieza realmente el proceso de sanación, porque no es nada más en el cuerpo, alivia en el cuerpo físico y se siente maravilloso en el cuerpo físico, pero cuando hablamos de estos procesos que todos traemos, la verdad es que aquí nadie sale ileso Nadie de se esto, escapa, nadie se escapa. ¿no? La verdad. Entonces, ¿cómo, cómo avanza alguien que se da cuenta de que esto está conectado con el ejemplo que diste, con que mi super amigo me lastimó a propósito, con el dolor un poco, que no es el físico, sino el dolor a lo mejor a la traición, al que no me cuidó, que no lo tengo consciente y que posiblemente recurrentemente vivo la experiencia. Es como, me siguen dando como ahí, se hace grande, pierdo de vista a mi amigo de la infancia y se convierte en que todo el mundo me pega ahí y mi corazón está apretadísimo, no se abre a amar porque si amo, me lleva el tren. O sea, no la voy a pasar muy bien. Y Este, a veces, ahorita, hasta nos ponemos ahí para que nos peguen. claro, ¿Me explico? sí, Porque no estamos conscientes. Bueno, claro. el primer punto es que el terapeuta craneosacral solo sostiene el espacio. El que realmente hace el trabajo es el cuerpo del paciente, la sabiduría interna del paciente, ¿no? Nosotros sostenemos el espacio y le damos los elementos al cuerpo de seguridad, de conocer la técnica, qué hueso necesitas mover para qué parte de la membrana se suelte, la lectura, en fin. Y ciertamente es conectado llevar a este espacio al paciente con la confianza para que el cuerpo exprese lo que necesita. Por ejemplo, volvemos a este golpe, ¿no? Pero en el momento de hacerlo consciente, porque a lo mejor a ti nomás te duele el hombro, ¿no? Y no te das cuenta de todo lo que tuvo que haber cuando tu amigo te dio el golpe, ¿no? Y algo pasa en el proceso de la terapia que viene el momento, lo haces consciente del consciente, inconsciente, o como le quieran llamar, lo llevas al momento presente y decir, ah, eso es. Y algo de la claridad en la conciencia te dice, pues no me vuelvo a poner ahí, ¿no? O sea, sí me duele, conecto con el dolor,
y lo puedo liberar porque lo estoy haciendo consciente, porque muchas veces nos duele tanto que nos desconectamos del cuerpo, vive alguien diferente ahí en ese cuerpo en automático y yo simplemente no conecto, porque a veces conectar me duele. Entonces, parte del proceso es llevar a unificar, ¿no? Mente, cuerpo, corazón, que ahí entra ya un poco lo de yoga, pero el doctor Abledger, que es el creador de esta técnica, estaba consciente que había un campo energético más allá de lo anatómico fisiológico que basó la terapia, ¿no? Por eso fue de mucho de mi interés, porque está basado en la anatomía, es muy científica. Y de ahí nos abrimos a lo que está en el campo y de ahí nos abrimos a toda la información que la sabiduría interna del cuerpo puede procesar, como ayudándolo, sosteniéndolo, conteniéndolo. Y me doy cuenta, lo llevo al consciente, híjole, ese golpe de mi amigo, pues me dolió porque me sentí traicionado. Ok, y trabajo con la traición, ¿no? Ya no está en esa parte oscura que yo no me doy cuenta y nada más me cierro al amor o me cierro a la posibilidad de tener unas relaciones amistosas porque me duele. Y me doy cuenta que es esa persona y hago el trabajo, ¿no? Independientemente de todas las circunstancias que haya habido para que él me diera el golpe, llevarlo al consciente, verlo y trabajarlo desde ahí. ¿Me explicó? Sí, muy bien, muy bien. Oye, mi Pili, a ver, cuando alguien tiene un accidente, un mayúsculo accidente, donde el cuerpo se lastimó muchísimo, el proceso del cuerpo, porque está avasallado por el dolor, y yo voy a platicarles aquí nuestra experiencia juntas en Leh, Ladakh, en la India, donde yo, sin ver una puerta, me doy el guamazo en la cara, donde todo estaba para una ruptura, para una inflamación, en una altura de, ¿qué estábamos? 4.800 metros o no sé cuánto era la altura. Y yo lo veo, yo lo siento porque a la hora que tú me tocas, sí hay un movimiento absolutamente físico de acomodamiento. Cuando Sí. alguien tiene un accidente y se da la oportunidad, claro, aquí no tenemos de otra, ¿a dónde íbamos a ir a dar, no? A la otra. Pero como sinceramente yo sí lo he probado y sé que es una garantía, sí realmente entre más pronto vayas al lugar del dolor o del golpe, eso se acomoda más rápido porque en mi experiencia fue que no pasó nada. Al otro día ya no tenía nada, ni rojo, ¿no? Claro, claro, porque hazte cuenta, ese fue rápido, tu cuerpo no tuvo que hacer ningún ajuste, no tuvo que acomodar nada para recibir, o sea, pudimos acomodar los huesitos de la nariz, lloraste, sacaste la emoción, que eso, o sea, es que el cuerpo está hecho para eso, recibes un golpe y de ahí te sacudiste, sacaste toda la adrenalina, pudimos hacer en el instante, o sea, caminaste hacia mí, acomodamos ¿no? ¡Pum! Entre más tiempo nos tardemos, el cuerpo tiene que hacer más ajustes para poder con ese golpe, se queda, si le da vergüenza, si está en un lugar donde no tiene más que caminar derechito y no puede expresar el susto o llorar, pues son cosas que vas guardando, vas guardando, vas guardando. Llega un momento en que después con el tiempo se manifiesta en un síntoma de que me duele aquí, la nariz, toma más tiempo porque el cuerpo usó mucha energía para ajustar eso. Tuvimos esa suerte de que te vi y en menos de medio minuto estábamos trabajando y tal cual. Oye, no me viste, Y oíste el pareciera santo que la nariz se te guamazo. hubiera puesto morada. El santo guamazo Sí. que dijo se cayó. Y ella se cayó la puerta, se cayó el techo. Sí, sí, Entonces, Verita, exactamente es el tiempo, ¿no? eh, lo que tiene, que a mí me fascina la terapia, es que no importa cuándo haya pasado, porque también, También. también es cierto que tú, si alguien va a meter una intervención quirúrgica, lo preparas para el trauma, o sea, como para que el cuerpo entienda que va a tener un espacio a lo mejor dormido, donde va a haber una reestructuración, pero como que se abra la posibilidad y luego si hay algo que te quitan, pues le das las gracias a lo que te quitan. Y si algo llega, le das las gracias a lo que llega. Lo que llega. Y hay una
notable forma de aceptar el cambio. Creo que lo que nos hace falta saber es que antes de hacer, cuando no son una emergencia, evidentemente, cuando son estas cirugías programadas, Programadas. pues como un antes y también un después para como acomodar la información en este sistema nervioso, no sé si es el nervioso, en el cráneo, que se acomode para la impronta de haber estado anestesiado en principio. Imagínate, la anestesia es sumamente violenta, obviamente, pero es una operación necesaria, ¿no? No vamos a discutir con Claro. eso. Si yo le aviso al cuerpo, esto es lo que te va a pasar, o sea, siempre estamos bien conectados con la sabiduría interna. El cuerpo sabe, el cuerpo escucha, el cuerpo habla. Pues que no le hacemos caso somos nosotros. Si yo lo preparo, ¿no? Desde un lugar de, a ver, esto es lo que va a pasar, te van a anestesiar, eso no quiere decir que el cuerpo no sienta, el cuerpo no puede responder. Y hay diferentes tipos de anestesia. Hay unas que se recupera más fácil, hay unas que entra más, unas que entra menos, en fin. Si van a tener una cirugía, pregúntale a su doctor cuáles son las anestesias que existen, la que le van a poner, porque hay grados. Entonces, bueno, ya está el cuerpo ahí, sintiendo, lo estoy abriendo y no puede responder. Pues es un trauma, es un ataque fortísimo. Lo tengo que hacer para sobrevivir, no hay elección, está bien, pero yo lo puedo preparar, ¿no? Te van a abrir, vas a sentir esto, este es el tiempo que va a pasar y sobre todo darle al cuerpo la posibilidad de responder, ¿no? Cuando regrese de la anestesia el cuerpo va a necesitar toser, sacudir, abrirse, dejarlo, ¿no? Porque es una respuesta natural del sistema nervioso. Pero yo ya lo preparé, ya le dije que tiene permiso a hacer eso, porque no lo hemos negado, ¿no? La mayoría del tiempo, cualquier movimiento involuntario, pues nos da, ¿no? Nos da, es más, hasta la gente que estornuda fuerte, les decimos que qué pasó, hablando de. Entonces, sí, claro, yo he tenido la experiencia, bueno, contigo y con mucha gente, de que si hacemos terapia antes de la cirugía y después de la cirugía, la recuperación es mucho más fácil, el cuerpo es muy entendido y sabe qué es lo que le está pasando, y ha sido pues mucho más amable, ¿no? Que pues qué es lo que buscamos. Ya de por sí la cirugía fuerte, pero que tengas una entrada y una salida más suavecita y sí el cuerpo escucha. Y que podamos entender, ojalá nos dijeran, ¿no? Que cuando te da esta temblorina del regreso, que tienes muchísimo frío, es la manera del cuerpo de decirte, estoy liberando el estrés. O sea, no es que sí tienes frío, pero además es Tal como cual. que no puedes parar. Que es la forma Exacto, natural exacto. como de quitarla, de liberarnos, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, es totalmente un proceso natural que hemos frenado, donde el cuerpo libera la energía del impacto de haber sido cortado, por ejemplo, en una operación después de una cirugía, ¿no? Y te lo evitan, a veces hasta te amarran o a veces hasta dejarlo y que está bien. O sea, es el cuerpo sanando. No sé si han visto los animalitos, viene de nuestro cerebro, ¿no? Reptiliano, pero donde los animales se hacen los congelados para que los maten, es exactamente el mismo proceso, y cuando salen corriendo que ya se fue el depredador, se ponen a temblar. Hay Claro. muchísimos videos, es una forma natural del cuerpo de liberarse de esa tensión. Pili, como cuando empiezas en una terapia, porque yo creo que también todo el mundo pregunta, ¿no? ¿Y cuánto tiempo me va a llevar para 2 puntos? Porque siempre queremos como todo rápido. Estamos como en el dame la pastilla 5 minutos para que se me quite, ¿no? Porque a eso nos acostumbraron. Sí, sí. En un ritmo, vamos a hablar. Voy a hablar de alguien que tiene un dolor de espalda, que es muy recurrente, que vas trabajando, se va profundizando, se va liberando y tiene que haber como un tipo de mantenimiento o es algo que solamente cuando estás en el dolor. ¿Cómo lo manejas tú? Una, dos, tres, cuatro terapias, depende de cada quien. ¿Y con qué frecuencia? Depende de cada quien. Primero, ¿es algo muy viejo? Puede ser de tu parto, de cuando tú naciste, se te quedó tu hombrito porque te sacaron, ¿no? Pues es algo que el cuerpo ha compensado por 30, 40, 50 años, ¿no? En el cuello, que no te. Como te pasó en la India, ¿no? Fue en instante, tuvimos una.
Ahora, yo normalmente lo que sugiero que sea de mantenimiento. Si la gente viene con un dolor crónico, el dolor se quita, dale mantenimiento al cuerpo, una vez por semana, digo, una vez al mes o cada 2 meses, porque es una terapia que nos puede prevenir de situaciones incómodas, de situaciones donde el tejido se vuelva a contracturar, donde podemos regresar a la postura, ¿no? Y varía también de mi alimentación, de mi ejercicio, de mi actividad. O sea, si yo estoy sentada en frente de un ordenador 8 horas, pues obviamente ya va a llegar un momento en que mi cuello, mi espalda alta. Si yo tengo como actividad, ser, violinista, pues obviamente voy a tener que compensar. Entonces depende de una cantidad de cosas, de la frecuencia, del tiempo en que se va a tardar en que el cuerpo pueda liberar ese dolor, varía, y de cómo le ayude yo a mi cuerpo, repito, con alimentación, ejercicio, un buen vivir, buenas compañías, ¿no? Claro. Sí, claro, claro. Sí. Todo eso interfiere, ¿no? Y depende del tiempo que tenga el cuerpo compensando esa dolor, ese síntoma. ¿Y qué pasa cuando pues no he tenido otra información más que me voy tomando mi pastilla para el dolor y ya me hago bien adicta a la pastilla del dolor, que encubre todo, porque me lo quita, pero no quiere decir que se libere? ¿Qué pasa cuando alguien lleva mucho tiempo con un dolor y ha encontrado su salida, su mejor salida con un medicamento? ¿Cómo? Porque no es inmediato. O sea, aquí el asunto es que todo, te digo, la inmediatez es lo que nos persigue. ¿Qué haces? Ok, no vas a dejar esta pastilla momentáneamente, pero a la larga es que tu cuerpo necesita recuperarse solo. Tiene que aprender a encontrar su buen lugar o resolver el dolor emocional, el dolor del alma, como para que se pueda soltar. Porque eso que hablaste de los dolores crónicos, yo creo que la gente se acostumbra a tener un dolor crónico y cuando ya no aguanta se toma algo, pero no lo atiende, ¿no? Y normalmente la pastilla pues quita el dolor, pero no sana de raíz, no va al inicio, ¿no? Ahí es un tema que tendría que verse con cada persona, ¿no? O sea, porque no podemos hablar lo mismo de un chamaco de 20 años, ¿no? Que si se toma su pastilla porque le duele, porque a una persona de 70, 80, o sea, las historias son distintas. Habría que verlo, checar, y quitando el analgésico, pues hacerlo consciente, o sea, sí tiene que haber como un aprendizaje en el sentido de qué puedo hacer por mi cuerpo, hasta dónde puedo dejar, hasta con cuánto dolor puedo funcionar, cómo puedo volver a conectar con el dolor y qué es lo que el dolor me está diciendo, porque el dolor en realidad es un amigo, me está diciendo, hey, aquí hay algo que resolver, ¿no? Lo puedo resolver solo, necesito ayuda, me va a seguir afectando en mi vida, no me afecta, en fin, es muy amplio, ¿no? Y depende de cada persona y qué resultados tiene cuando toma el analgésico, ¿no? ¿Qué tanto lo toma? ¿Qué tipo de analgésico? ¿Cuáles son los resultados que él obtiene de tomarlo? Sí, eso y el antidesinflamante, ¿No? porque generalmente van de la mano, Bueno, ¿no? ok. Entonces, Sí, yo sigo andando van en de la mano, bicicleta exacto. porque pues ya se me desinflamó según yo, pero sigo lastimándome, ¿no? Porque como que Exacto. engañamos al Y ahí cuerpo. el dolor es cuando ves que el dolor puede... Ajá. Y ahí puedes ver que el dolor es tu amigo. No te subas en la bicicleta, ¿no? ¿Y qué necesitas hacer? O sea, ¿qué te estás diciendo? A lo mejor pues traes ahí una inflamación por tu dieta, ¿no? Digo, ya podemos hablar de eso. Antes era impensable pensar que tenías una inflamación porque tu dieta No está incluía balanceada, ciertos alimentos. No está claro. balanceado. Ahora ya sabemos que sí, que va directo a la articulación, que va directo a, a, a inflamar porque recibe cierta información con ciertos alimentos y se inflama, ¿no? Y tú puedes estar tomando el painkiller, el analgésico de un lado y comiendo por el otro, pues el cuerpo, No ¿a puede. quién le hago caso? ¿No? Claro. Exacto. Y bueno, esta terapia alternativa pues implica responsabilidad.
en mi salud, implica responsabilidad en cómo me cuido, cómo me alimento, qué tipo de ejercicio hago, cuánto me escucho, estoy cansado, no estoy cansado, o sea, entrar en contacto contigo, ¿no? Yo, como testigo, ¿no? De este andar maravilloso de tantos años contigo, la coherencia va siendo muy de la mano, porque cuando tú das una clase de yoga, que es restaurativa, que es realmente sanadora, de esta parte que no tenemos, Pili, de la autoobservación en quietud, sin hacer, ¿no? Nosotros lo que queremos es resolver haciendo. Y cuando te paras y te sostienes así nada más, en una postura muy simple, porque no es este yoga que te haces como queso Oaxaca, No. es como quédate ahí y observa, y me gusta mucho como dices, tu posibilidad, porque esta es la grandiosidad del ser humano, ¿no? Tú puedes ser muy, muy flexible, yo no, pero no es ni bueno ni malo, simplemente voy a hacer hasta donde puedo. En este proceso, porque hay mucha gente que hace yoga, que es maravilloso porque nos flexibiliza en todo término, la mente, el cuerpo, sí. ¿Cómo aprender, Pili? Porque ojalá nada más fuera yoga. Se hacen muchísimos deportes que nos va llevando como en esta necesidad de lograr más, cuando lo que no queremos es lograr más, es resolver, ¿no? Es como entrar en esta convivencia consciente con el cuerpo, con la respiración, con la sensación, para darte cuenta, solamente para darte cuenta, ¿no? Así es. Y yo creo que por eso, a mi gusto, y creo que tú haces este binomio perfecto, porque hablas mucho de la alimentación y me consta que, bueno, como te digo, ¿no? O sea, y el ejercicio, sí, y podemos subir montañas, y podemos subir alturas, sí, pero el cuerpo ya está preparado para moverse donde tenga que moverse. No es porque hay gente que le gusta el deporte muy extremo y se va a sus maratones, y entonces cree que yoga no le va a ayudar, cuando por el otro lado es una comunicación desde este lugar que te estoy diciendo, de autoobservar al cuerpo, y cuando te dice ya no puedes, déjalo ahí, no te tuerzas Y más, para, y para, para, para. Y como es para. lento, dices, sí, claro, qué caray, no me había dado cuenta. Sí. Bueno, en mi trayectoria, ¿verdad? El yoga ha sido, y creo, por ser una disciplina que invita a la unificación de mente, cuerpo, corazón, de que necesariamente tenemos que estar presente para hacer yoga si no estamos haciendo gimnasia. Pero yo puedo hacer yoga y al mismo tiempo irme y hacer bicicleta y subir montañas y hacer un deporte extremo, porque no, al contrario, me da la posibilidad de estar atenta y lastimarme lo menos posible si hago deporte extremo, porque ¿cuál es la posibilidad de mi cuerpo en este momento? Que no es la misma que fue ayer, ni Claro, es la que va a ser mañana, hoy, ahorita, por lo que comí, si descansé, si tuve una semana de mucho estrés. El cuerpo responde a todo eso. ¿Qué puedo hacer hoy? Y eso es lo que nos invita a la práctica del yoga, ¿no? Con esa propuesta de, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu posibilidad el día de hoy? Que nos lleva al momento presente, ¿no? Que de alguna manera, bueno, pues es una práctica que hemos seguido, que implica, pues, mi día entero, ¿no? Más claro. allá de la práctica de yoga, más allá de la terapia craniosacral, pues es una invitación a vivir en el presente, ¿no? Que es lo único que tengo, como tú lo dices y lo has dicho siempre, este instante, que es lo único que tengo, ¿no? Y si no lo hago consciente, el cuerpo Se siempre, va, ¿no? O sea, se va, sí, claro, claro, me lo va a cobrar. Me lo va tarde que temprano, claro. me va a parar. ¿Para qué? Y no, No la trae conmigo, simplemente plisas algo, ya para, claro. ¿no? Y Yes. sí hay como una información, claro, uno habla de su experiencia. Yo aprendí muchísimo a desconectar el cuerpo. ¿Por qué? Para poder hacer todo lo que yo quería que tenía que
desconectar el cuerpo, me dolía y decía, dale, no, no, ahorita, para avanzar, retomar esta parte de escucharme, ha sido toda una experiencia porque no es al cuerpo, es lo que tú siempre dices, las sensaciones aquí. O sea, ¿qué está pasando aquí? No en el músculo, en este que es el más grande y más maravilloso, que es el corazón. Así, ¿qué hay aquí que te está poniendo tan tensa que algo que disfrutas, pues ya no es disfrutable, como un ejercicio, ¿no? Entonces, ese proceso que te va llevando en, pues yo creo que en mucho de lo que tú haces, Pili, sobre todo en la forma, tienes una forma muy amorosa, muy suavecita, tú eres así, ¿no? Tú eres así naturalmente. Entonces es como, uno se como que hace así, ok, ¿no? Ok, a ver qué dice esta señorita y voy a ser obediente, ¿no? Voy a ser obediente. Y Claro. ahí como que mira, me emociono, es como entra una relación, energéticamente hablando, de intimidad, porque yo te permito entrar a este espacio muy sagrado de mi corazón Ujú, y tú ujú. eres súper respetuosa, simplemente para observarlo, contenerlo y a lo mejor en algún movimiento de cómo tú manejas tus manos, en las posturas de cráneo, lo asientas. Y ahí es cuando uno siente el alivio realmente, el alivio profundo de la terapia, ¿no? Sí, sí, pues, esa es la intención, ¿verdad? Para poder crear el espacio de tal manera para que, porque ¿qué pasa? Normalmente los eventos que hemos vivido, ¿no? Los hemos vivido solos, nos sentimos solos, ¿no? Por eso nos enfermamos, por eso es un trauma, como dice Gabor Maté, no es lo que viviste, sino cómo experimentas lo que vives y cómo ¿no? Entonces, en la terapia buscas eso, que la persona se sienta acompañada, se sienta escuchada, se sienta vista con la técnica que es cráneo sacral, que resuena con mi sentir, resuena con mi ser, resuena con lo que yo soy, y por eso la puedo hacer y es Claro. mi pasión de vida, y sostener el espacio para que el otro, el cuerpo, con la inteligencia interna de su cuerpo, sepa qué hacer, pero necesitas eso. Necesitamos sentirnos acompañados, sostenidos, cuidados, para poder liberar algo que o nos traumó, o nos dolió, o no nos gustó, o el cuerpo no pudo acomodar por alguna circunstancia, la de cada quien, para que puedas hacer eso, soltar y entrar. O sea, el cuerpo, si te cortas y mantienes la cortada limpia, se va a sanar. No le tienes que decir todo el día, oye, ciérrate, oye, ciérrate. El cuerpo sabe, de veras sabe, ¿no? Si te da una gripa normal, descansas, te sanas. Entonces, crearle ese espacio, no son ejemplos muy simples, pero lo mismo pasa adentro. Y le creas ese espacio de seguridad, la herida lavadita, o sea, que es lo que hace el terapeuta en ese momento que estoy yo, sostengo el espacio para que tú hagas lo que necesitas hacer, que no lo tuviste en ese momento que creó esa disfunción o esa restricción, lo que sea. ¿Sí? Oye, mi Pili, ¿y no Dime. sería una experiencia para una humanidad nueva que los bebés al nacer, sobre todo cuando han tenido episodios, las mamás de 9 meses estresadas o un evento de una muerte o un parto difícil, largo, complicado, recibir a los bebés con una terapia cráneo para que empiecen este Bueno. camino amorosísimamente? ¿No sería lo máximo? Sí, no, bueno, sí. Uf. Y no necesariamente tienes que tener un parto difícil. El trabajo de parto, per Ya se, tienes, es ya tienes, fuerte. Tienes que claro. empujar. Estás saliendo de un lugar cuidado, cariñoso, sostenido, donde no tienes que hacer absolutamente nada para existir. Y sales al mundo empujando, haciendo, esperando que todo esté bien. Y el primer movimiento que tienes que hacer para respirar es fuerte, ¿no? Implica mucho para el bebé. Claro, sería verdaderamente yo siempre he dicho que deben de tener un terapeutas craniosacralistas en las escuelas, en los hospitales, en las salas de parto, ¿no? Y en los lugares para los viejitos, ¿no? Ya cuando están, Yo creo que sí,
lo que nos sigue es como tener la visión abierta y como siempre digo en el programa, el mundo de las infinitas posibilidades para que tu trayecto, lo que te dure esta vida, sea lo más amoroso y suave. Claro. Ahora que ya lo sabes, o sea, ahora que ya lo sabes. Pero si soy una mamá consciente que ya sé lo que implica, yo como por supuesto digo, ah, no, espérame, que naciendo este bebé, que le den su terapia para que lo reajusten a este medio, como tú dices, que es áspero, no es áspero, es rudo. Vienes y entonces te gritan, te jalan, te dan la nalgada, o sea, como que dices, time out, esperen, me estoy llegando, ¿no? Déjenme respirar a gusto. Entonces, Claro. me parece que lo que tú haces, Pili, como bien lo dijiste, tu gran pasión, es algo que cuando pones tus manos se siente. Y eso, pues yo te digo, por lo que a mí me toca, te doy las gracias porque sí eres una bendición en mi existencia de muchas maneras, pero particularmente en esto que haces por tanta gente, tu impecabilidad, ¿no? Porque eso también es un don, ser muy impecable, como cuando ya no puedo, no puedo, cuando el otro no quiere, está bien, decir cuando tengas tiempo y quieras, va, sin, como que no te impones a nada, como que esa es una parte que no es fácil, me parece, que la gente No, lo asuma, ¿no? ¿Por qué? Pues porque siempre queremos, en nuestro afán de ayudar al otro, nos imponemos al otro. claro. Pero es una de las premisas de Cráneo, que el cuerpo te lo pida, lo que el cuerpo necesita, tú lo tienes que escuchar. Eso es todo, porque si yo te impongo algo, pues vuelve a ser violento. Por más buena intención que yo tenga, no estás listo para eso. Claro, Volvemos al ejemplo de la muleta. No estás listo, la tienes que usar. Yo quiero que no la uses, pero en su momento tú solito, si hacemos el trabajo bien, tú vas a soltar la muleta solito. padrísimo. Así es, güerita, así es. Pues Esa es la propuesta de esta bellísima terapia, súper respetuosa, pero muy profunda. sí, sí es muy profundo. Pues Pili, me siento mm, muy feliz. La neta, muy feliz, bien orgullosa. Me siento tan bien de tenerte en este espacio porque, pues, compartir esto que tú eres con muchísima gente, creo que tiene un Gracias. gran valor, ¿no? Porque tú no te haces notar nunca, no te gusta mucho ese numerito, pero, pero yo creo que, pues, hay que aprovechar el talento y el don de las personas como tú. Gracias por estar en el programa, mi Pili amada. Gracias, güerita. A ti, muchas gracias. Pues así cerramos este programa. Yo, la verdad, muy conmovida, ¿no? Porque ser testigo del crecimiento de alguien, pero además ver lo que hace con otras personas y su trabajo, pues es grandioso. Yo elijo que este programa te haya dado una nueva alternativa. No hay necesidad de estar con un dolor perpetuo cuando hay cosas que se pueden mejorar. Pásala muy bien, brilla siempre, nos vemos la próxima semana.